I have the honor to introduce National. Oh, you said treasurer, then I was going to say, I'm on. No. She is. You got soft Let me introduce you. Oh, in British passport. That was good luck. How was the morning? I was in an illustrious group. Sorry. And yours? Mine was good. And then I was on the listening to the ones in that. Yes. Give me a nice look. I think this is participate to actual researching countries, especially the community. So I will pursue first one. So when I started analyze and so actually I started analyzing and with that data, what I think the way we live is in so but then it's a way Para que cuando pone en el website para analizar el website, claro que lo que quieran hacer.
We're going to start in about 5 minutes. So if you can begin taking your seats. Vamos a empezar como en 5 minutos. It is, I have a PDF. So, yes, I thought we these people are. Oh yeah. so No, para ti, para quien lo tienes. Okay. Yeah.
Not only all the time. Yo creo, José, que I love to I do a lot of work with teachers. Are you leaving now? Okay, maybe I'll walk you the steps. Tell me when you're leaving and I'll walk. Tessa. I'm sorry, I didn't want to talk too much about the idea. In Uganda, can you tell me what the face is? It's 3, Hola. Hello. Hola, hola. Okay, hello, welcome back, bienvenido. We are going to begin with the rest of our day. That is, we're intending to bring us all together as a whole and do some good work together, some good thinking and feeling together. So what we have in mind is for the next 30 minutes, if you can work at your tables or perhaps you want to work with just one person, take one piece of paper and write either based on what you've been talking and thinking about, write
either a general proposal of something you would like to do, perhaps just a vision, word or statement, or perhaps just a big question that you're still considering. So a proposal, a vision, or a question, but please only one per paper. And also, if you are comfortable, if you would put your email address on this paper, because we're going to capture all these and have a website where you can continue this dialogue after this is over. Because we know this is only the beginning. So after we do that, we're going to ask you to put your papers in the middle of your table, and then we're going to all walk around and look at everybody's paper. And you can maybe make a note, ask a question, or something that you would like to add. Then when we're done with that, that'll take about 30 minutes. And then when we're done with that, we will ask everyone to come together, and we will have an open discussion for a while about ideas. We may be asking each other questions or thinking together further. And then we have a special treat at the end of the day. So for right now, just the first 30 minutes, we'll remind you again in 30 minutes what the next step is. But for now, this first step is on your paper, in the table, one question, vision, or proposal for moving forward. Bueno, como distintas experiencias, la idea ahora en este momento es que en los próximos 30 minutos ya podamos concretar algunas propuestas para seguir hacia adelante. Sabemos que este espacio nos ha servido para conocer un poco más, de manera más cercana, a las colegas y los colegas con los que estamos trabajando, con los que participamos o compartimos la idea de promover procesos participativos, valga la redundancia. Entonces la idea es que en este momento podamos concretar esas ideas. Entonces, en una hoja, la idea es que pongamos o que discutamos y que dejemos sobre nuestras mesas una propuesta, una perspectiva, una visión que tengamos o una pregunta que esté relacionada con el cómo seguir adelante, cuáles son los pasos que debemos dar. Y posteriormente, una vez hayamos avanzado en esta línea, vamos a caminar, vamos a mirar las propuestas de los otros compañeros y compañeras para poder dar una discusión en plenaria o para discutir ya de manera más amplia un poco cuáles son las realizaciones o cuáles son las perspectivas que se abren de este espacio de encuentro. Entonces, para sintetizar, 30 minutos para concretar las propuestas. En una hoja de papel dejamos en nuestras mesas estas propuestas. Posteriormente nos tomaremos otro tiempo para caminar y mirar las propuestas de los otros grupos y tendremos una plenaria en la que discutiremos pues ya de manera un poco más profunda estas propuestas que surjan de las discusiones colectivas. Entonces, pues, buena suerte en este trabajo que va a ser muy importante. Hay algo en lo que queremos hacer énfasis, y es en la claridad de las propuestas. ¿Por qué? Porque entre más claro, va a ser también mucho más fácil que esto se pueda ver reflejado en las distintas redes o en las distintas plataformas que se van a utilizar para difundir o para dar a conocer todas estas ideas que están surgiendo en estas discusiones. Entonces, esa es como una recomendación. We'll see who's in the actual. We'll see who's in the chat room, and just. What's going on? Does it do that? It's going to. You're an actor. I know, I saw that. Can I do that?
No, Cesar yesterday cut the bill that he just on the phone. ¿Cómo? Colombian. Ah, Me. So let's see if we can. Pick the energy up. ¿cómo? Subir la energía. So, I need It is, yeah, I know. I'm not a realistic. Okay, what name do you? You also, it's going to be. Are you? Well, it's on Mox. Oh, it's already started. So, no, what's, this way you need to. Well, yeah, it sounds like 2 hours at least, but actually more. It's like, yeah, it was 2 hours. 2 hours. You end up being bigger process, the more, Yeah, right. and the leading process. Yeah. All of the restaurants around here are quite slow. It's not super. Anyways, okay. So all you need to do is introduce yourself and say, "Hi, I'm Christine. I'm Peter. I'm going to be doing the afternoon moderation, facilitation, online portion. You want to have the link so that when people ask for the link, you know what? I'm not doing real well. Can you drive? Yes, sir. With this, just. So we want the link to the. So go to Canada or Wi-Fi. So and you just go back. You'll find the. Okay, so go to that YouTube link. I'll just copy that link. Yeah, copy that link. Right, and then if you go into Skype, you introduce yourself and say, okay, well now we're live with this link. I'll point this towards you all. People will see you, and they can interact with you and ask you questions. See how that works. It worked for the first half. There was quite a lot of interaction. It might take some time to build it up again. I'm not sure, actually. They might not come back after. They might not come back after lunch either. So. Probably, it's early in the morning. So do we talk here or up there? No, we don't talk. Oh, okay. But you can't, but they hear you. Okay. They hear you. Yeah, you are live. So don't say all those bloody lenses on the phone. Yo creo que So the, creo que hay una cosa que le puede subir la energía. ¿Cómo? Abrir el espacio de plenaria. Sí, yo creo que sí. Para no tomarnos tanto tiempo ahora, sino abrir la plenaria antes. Ok, es posible. Porque está como. Ya. Bueno, muy. Sí. Para subir Sí, pero yo creo que hemos tenido muchos cambios. Yo creo que Janelle y otros tienen mucha fatiga con los cambios. Sí. So, yo creo que, ¿sabes qué tenemos? I think it's okay. The energy will build. Poco a poco se va. Yeah. Voy a hacer un anuncio para que alguien hablar contigo. Y o a mí. Un momento.
Okay, so we're writing proposals. We're making them clear. We're putting one proposal per paper. If you have any questions about what we're doing in this round, please speak to me. Si tienes preguntas, lo que estamos diciendo en español, puedes preguntar a César ahí también. Okay? So any questions you have, come to us, we'll help. But proposals right now, emails, clear proposals, one proposal per paper. So you might want to just tell them what we're doing right now. Yes. And I thought we'd put those questions up. yeah, you can put those questions up and say, and you can even elicit from them participation. You know, do you have proposals that you want to offer for specific, you know, that's what we're doing right now. We're eliciting proposals. Do you have an idea that you think should be something like that? Yeah. It's really a, you know, work with what you got, but that's generally speaking, we've been trying to. That's what they're doing. They're telling us. Okay, good. Yeah, we're trying to give people the experience of doing this. You know. So I think you can hear us as well. Can you hear us up there, beautiful people? Bring it closer if you want. Yeah. Probably that's enough close enough for us. Oh. Too close? That's right. No, Put it back? it's okay. No, That's it's fine. It's fine. I'll be the secretary. Very gentle. Yeah, that's right. What should we say? Okay. You can also use these questions up here. So the questions in English are here. Y preguntas en español están para allá. Si quieres usar esas preguntas también. Oh, yes, they hear us. Yeah. Maybe we can talk about, we'll just say the questions that everybody else is talking about, and I'll also write them up. But maybe Peter can talk and I will type. Go, Peter. So the questions we're doing now, we'll also type them out so you can see them. Moving forward, mobilisation. Using this ecology of knowledges, what might we do to further the democratisation of knowledge? Or, what new possibilities do we have for what we can do together? Or, what do we want to do together? So in the room, there's probably about 25 tables of up between 3 and 8 people, all thinking about these questions based on the discussions they've had earlier. Christine's typing the questions, but she's only up to number 1. I make too many mistakes. Also, if you need someone who speaks in Spanish, we'll try and find someone to come and talk as well. Ah. Yes, I think you're right. That's, well, there's many understandings, but that was something we thought was happening as well. We are both based in Australia,
I work at Griffith University, which is on the Gold Coast. In Paris. Okay. Christine is based at Charles Sturt University in New South Wales. We are part of the PEP network, which is an international network based on pedagogy, education and praxis. And we work through mostly Australia, Scandinavia, United Kingdom, the Netherlands, Colombia, Jamaica and New Zealand. What is your network? Yes, we can see your proposal. Okay. Placing meetings by various activities stemming from the system as dialogue to activities with its team. So Christine has typed the 3 questions out now. And people are thinking about these in response to the discussions they've had this morning. What's the World Social Forum? Both Christine and I work in education, so most of our work is in schools and early childhood centres. Trying to work for a greater voice for teachers and professionalisation in their work. Particularly in some of our settings where the status of teaching is really quite low in the community and in the nation, so trying to empower teachers through processes of action research about and developing of their teaching. One of our core ideas is that to empower teachers will also to empower children who will be the future teachers and leaders. So part of it is strongly anchored in education in schools. So, and that's one of the ideas from our particular network, is that how do we understand educational traditions when we think about it from different European, from American, from Australian, from Anglo circumstances. So it's very interesting to be among people from a whole range of different intellectual and social histories. Thank you. Can you tell us a little more about Caritas International? Do you mind if I take a photo of Peter and me facilitating? So when you're involved in your World Social Forum, how do you actually meet? What are some of the forums that you or platforms that you meet within? Are they online, face to face, through blogs?
one of the interesting conversations that we've had over this last week actually is around the nature of diversity of peoples and people's circumstances. And it'd be interesting for you to we can go to your organisation, but also you can tell us a little bit about the diversity of groups that you work with. Are you talking cultural diversity, economic diversity, political diversity? And I imagine it'd be across all of those diverse opportunities. Mm-hmm. I should cut and paste that. See if we can find it. I'll do it on my phone. Okay. Just having a little okay. Because one of the things we're thinking about later on this afternoon is how do we go on and what sort of architectures are needed to enable these practices to be sustained in meaningful ways. We don't want to create more work for people to network just for the sake of networking, but to be productive and effective in doing something meaningful and worthwhile in each particular site. One of the participants here, you may have heard of, Jack Whitehead, has got I think it's part of a website that's called Living Theories or Living Posters, and it's different organisations and different action research networks send in their information, a little bit of a few details about themselves and the kind of work that they do, and the current very specific grassroots projects that people are involved in. And it's actually looks like a page of networks, and it's really very interesting. So that might be a good place for you to go to. I'll get the website so that you can have a look yourself, because it would be really interesting to have your organisation as part of this platform of posters that we could put up. Yeah, that's it. Okay, so this is just a time update. We have 10 more minutes for this part of the process. So tenemos 10 más minutos para escribir tu propuesta o idea o visión, lo que quieres, okay? After that 10 minutes, we're going to move to the next round where we're going to be walking around and looking at other people's proposals, okay? Luego vamos a subir y andar y mirar todas las diferentes propuestas de diferentes mesas y todo eso. So you got 10 minutes, finish up your ideas. You don't have to have an idea, but see how you go. And make sure you put your emails on that paper. Okay, we need your emails on that paper. Necesitamos tus emails en ese papel, porque luego vamos a usar esto para construir. If you can see us. Oh, sorry. Oh, wait. Los, I don't know how to say it in Spanish. The seeds. Los. Para empezar grupos. So es importante que si quieres estar conectado con este grupo en el futuro, pon tu email para que podamos construir y avanzar y movilizar estos grupos y temas y propuestas. One of the activities that is happening here this afternoon is that there's a person called a graphic reporter, and what this person is doing is collecting some of the ideas and reconstructing them visually through cartoons and through the visual mode. And if you can see it, I'll try
to see if you can see that. Oh, no, you can't see it. Oh. Oh. I thought it was a good idea. I just thought it might be interesting for you to see. Oh, I can't see it. Oh, that's disappointing. Sorry, we can't show you. We could walk the computer over. We might break the connection then. Yeah. It might not be very good. Sorry about that. I thought it was a good idea, but it's not. But on the Global Assembly website, the visual report, which is the person sort of making a big cartoon and drawing right across the wall on a big piece of butcher's paper, it will be on the website later on. So it'd be it's just a bit of a very sensory way of sharing information and trying to collate some of the ideas and big themes from across today. And not just today, a lot of work towards the Global Assembly has come about and has developed over about 18 months of conversations between different people in different networks. So the ideas have been developing and some different processes have come in place. For instance, we've had some very interesting participatory pre-conference gatherings across the globe, and so some of the big ideas from those have been collated and they'll be also placed on the website. On Monday, Peter and I facilitated a network of networks. It was a full day together actually with people who are involved in or leading networks of action research from across the globe. So we've actually spent a day together thinking about these similar sorts of questions that people have been discussing here today. But as we were thinking about it as from our role as network coordinators and network leaders, what we can do differently or what we can do towards some of the ideas that we're focused on this afternoon in our own sites or within our own networks or within our own local research projects. Yo mando. So one of the things that the Global Assembly actually arose from discussions across networks, not just ANA. So that's one of the reasons why Peter and I are both involved in this, is because excuse me? Yes, please. Is because our network is a network that actually truly endeavours to take account of different international and social situations through our own action research, as Peter said, in varying countries across the world. So I think the aim here is to how do we get different networks or different organisations to share information, to even share their processes, to share their findings, not necessarily so we can all converge and be the same, but so we can actually learn from each other's differences, which is a really key point.
which has been a very strong part of the Pedagogy Education and Praxis Network. You might like to see, if you go to the Gothenburg University website, Pedagogy and Education and Praxis, we have a network page there. It's located there, and it provides you with a little bit of details about our network, actually. I'm just about to explain, yeah. Okay, we're now going to change to the second round of this process. Can I get your attention, please? Hola. Su atención solo un momento aquí, solo un momento. Vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Esta segunda parte consiste en leernos los unos a los otros. Entonces, vamos a empezar con la explicación. Before anything, make sure if you want to be associated with that project that you just, or that proposal that you just created, because we need this information to construct the groups for the collaboration software, put your email down before anything. Antes que nada, confirmen si ustedes quieren ser parte de ese proyecto. Si sí quieren ser parte de ese proyecto, anoten sus correos electrónicos para que podamos asociarlos en las plataformas electrónicas a ese proyecto. Okay, so go ahead and do that. Now, the next round, we're going to be standing up and going around the room and looking at other people's proposals, whether those are ideas for projects or visions or for topics that need exploration or whatever. We're going to be getting up and starting to look around. Ahora sí es el momento de comenzar a leernos. Les pedimos que todos estemos de pie y empecemos a leer las ideas de las otras mesas, sean proyectos, iniciativas, etc. Empecemos a leernos unos a los otros para emprender un aprendizaje colaborativo. In Australia, I've been living in Australia for the past 17 years. Ha vivido en Australia por los últimos 17 años. And they told me about this thing called the Mexican wave. Le han hablado sobre la ola mexicana. But I never understood what the Mexican wave was, because in California there's no such thing as a Mexican wave. Pero no entendía por qué les llamaban así, porque en California no les dicen así. So it was the Australians who taught me about the Mexican wave. Los australianos fueron los que le hablaron sobre eso. So this is how the Mexican wave works. We make a wave with the whole room, starting with this side of the room, getting up, and then a wave. Esa realmente no es el Mexican wave, es el Colombian wave. Okay, so what I want us to do is, starting with this side of the room, we're going to make a wave going all the way to that other side of the room. Vamos a hacer una ola, para eso no necesitamos explicación. Todos sabemos. Empezamos acá. Okay, so on the count of 3, we're going to start here and do the wave across. Ready? Cuando contemos 3, todos lo hacemos juntos. ¿Sí? ¿No? Cuando contemos 3, todos lo hacemos juntos. ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, sí. Parece que ganó el sí. Esta vez sí ganó el sí. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, that was okay. That was maybe like a 2 out of 10, maybe 2.5 out of 10. To make the wave work, you really have to get out of your seat, completely out of your seat. Like your ass cannot be touching the chair. Dice él que fue un 2 de 10. A mí me parece que fue un 4. Fue un 4 de 10. Pero para que realmente funcione, entonces tenemos que levantarnos del asiento. Hay que levantarse, que no estemos en contacto con el asiento. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, that was about like a 4.5 out of 10. Still really bad, actually. I think the Mexicans can do this a lot better.
Esto fue por como un 5. Él piensa que los mexicanos pueden hacerlo mejor. Okay, so now, this time, I want to see an 8 or a 9 out of 10. This time, you are not going to sit down. You stay standing up. And we're going to go, stay standing up. Ready? Entonces esta vez lo vamos a hacer para que llegue por allá 9, 10. ¿Listo? Y esta vez nos quedamos todos de pie. Nadie se vuelve a sentar. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, no, don't sit down. You're not allowed to sit down. Stand up. Those are the rules of the... No se sienten, no se sienten. Okay, so now you're standing up. Start looking around of all the other proposals from all the different groups. Have a look and study what people have done. Write your emails on the things that you want to be part of in the other groups. Ahora entonces sí empecemos a leernos unos a los otros. Pueden empezar a caminar por todo el salón y anotar su email en los proyectos que les parecen interesantes. We're going to do this for about 20 minutes. Tenemos 20 minutos para eso. You're not allowed to go back to your table and sit down. No está permitido ir a su mesa y sentarse. Es un chiste. We've got to find our phone. That's right, forget about that. We shouldn't forget about that at all. So what's happening now, which will be quite difficult for you, I'm sure, is people are walking around the room and seeing what the other groups have done on their tables and then writing their email address if they want to be involved. And but you will have a chance to participate because all the ideas are going to be captured, and then Lonnie and Jose are going to put them on the website so people can join the networks. It's definitely not limited to people who are just here today, or even just those who are on the online feed. So anyone can be involved. You can see behind us this is Jeannie Herbert. Jeannie is a national treasure of Australia. Oh, for goodness sake. Yes. And this is Professor Karen Ruderman from the University of Gothenburg, who is part of the PEP International Network that we were talking about earlier, which would be very interesting for you. And Gothenburg is in Sweden, if you don't know. And Jeannie is from Australia as well. And it's her birthday next week. The Australian tradition is that when it's your birthday, you buy presents for all your friends. So through the picture is a live stream. It's a live stream across the world, Jimmy. In the air. Yes. Who is Marie? Where are you from? So they can hear us and see us, but we can. Happy birthday to you, Jeannie. Hey. Because this is Skype. You cake. We're doing it via Skype. This is called Skype. I'm trying to find a waving. I'm UK. Where's the waving thing? So some of your colleagues from the UK are here, of course. Oh, so that's why you knew. Oh, that's why you know Jack Whitehead. I've been to Bath actually. Uh-huh. It's a beautiful place. I don't know. I can't. Oh, yeah, there it is. Not that one, that one. Good to hear that. Yes. Nice meeting. It's nice meeting you, and one day we might meet you face to face. You know our faces, but you'll have to remind us who you are. Yeah. Sorry, it's a bit disappointing. Karen adds an aesthetic quality to the discussion. Jack and Bath is lovely. Yeah. But not Jack in the bath. That too might be lovely. Oh yeah. So we can probably. Jack is involved. Yeah, that's right. Ah. You know, Jack involved. Yeah. Jack is here actually. Yes. Maybe I should take my
I'm just showing you everyone wandering around all the tables, writing their names on the projects they wish to do. Hang on. Hope this isn't making you feel car sick or something. That's Emmanuel. We've got your colleagues online here, Jack. We've got mine online. No, you- Have you really? Yes. Someone called Marie. Marie. Oh, really? Yeah. Where is she? She's Can you see her? in the air. no, you can Oh, good. see her. I mean, she can She see can see me. us, but That's good. She can hear you. But she can hear you. and Oh, she can hear you. excellent. Oh my God. Hello, please, you could join us, Marie. That's really great. Marie's very jealous about all the fun we seem to be having here. We are. Well, that's really great. Yes. So there's a few people online. Very good. Yes. So we've had a few. Yeah. Who else is there? Yeah, there's somebody from Bath. We've that I got know well. Yeah. somebody from Caritas International. Oh, So, and they're in Paris. okay. Wow. Oh, that's really good of you. Thank you. Marie said, hi all. I'm very pleased to join you too. Great. That's really good. Thank you. It's a treat, isn't it, just to see that connection? Yeah. Bonnie, she's here. Marie says hello. Hi, Marie. So we're out there, filming, and people are writing and comments. Questions. Yeah. So they can hear us, but they have to type their response. Oh, we have Oh, Pierre. Do you know Pierre Bonnie, this is Pierre from Paris. from Paris? We have someone from Oh, Brazil. yeah. Well, I've never met him, but yeah, I know who he is. Wow. Hi, Pierre. Yeah. So Not we were here, having Well, not the Wow. Yeah. about that, Yeah. which is very lovely. That's really cool. Yeah. The perfect job for you. 2 years as a occupational therapist. Yeah. Yeah. And so what is the messaging going through? So they Through can, Skype. Oh, okay. So we're through Right. Skype. Yeah, yeah. Yeah. So then if there's a very particular question Yeah. or whatever, Bonnie, this is from you, from Pierre. from Pierre. So we've promised Pierre. Pierre has put up a proposal in here. So Okay. we promised that that Oh. proposal will go forward. Oh, So fantastic. actually, I should write it down and put it here. Yeah. I should You do want that. to? Pierre, Pierre, we're going to write out your proposal and put it on a table, the same as everyone else, so others might want to join in. We'll just have to scroll back up on the news feed for a minute. Let me get this out. Here. Yeah. There we go. Okay. Okay. Good, good, good. Wow. We have a news feed here which just keeps adding on the bottom. Yeah. So the proposal you wrote here has gone off the page, so we've just had to scroll back up. Christine's going to write it on a piece of paper, the same as the proposals that have been generated here, and then other people may wish to add their email on top of it. So here we are. Just cover that. Around the world. Right there on. So at the moment we can't see if you've written it in the bottom. Good question. Now behind us, you just saw Jose's dad. Yeah. Consider placing meetings. Okay, so now you can see behind us is Leslie Wood from South Africa. Doing my hair. Yeah, Yeah, you're live. come here. So Leslie's gonna. So far behind. What's up with this? No, we're online. Oh yeah. Excuse Live. me. Well, I'm sorry, I didn't realize you Excuses, were live. Peter. I'm carrying on here. Then. so Leslie is Okay, we've done the same thing. from South Africa. Hello. So Consider place. we're talking to a number of people online. So they can hear you and see you, but they can only type their response back. And this is a proposal from Pierre, which they put online, so we're just writing it out so it can be added to the Pierre from Pierre. Paris. Somebody from here. Yeah, yeah. outside. Consider Christine's a placing very meetings, slow research, writer. research, I like these. stemming.
Have you been connected with From this assembly as dialogic activities. If you want to be associated with a project that you see, make sure you put your email on that piece of paper. Si quieres ser asociado con un propuesto que estás leyendo o mirando, por favor, pon tu email. Es muy, muy importante. Okay? Gracias, gracias. Dynamics. We can't see the last comments you made because we have this news discussion feed gone up, so we can copy out the proposal. In order to spread knowledge, PAR practice. Sorry if the discussion seems funny, but we're also explaining to everyone around us what we're doing. So we're now on a live feed to the world. Say hello to everybody. Someone from Argentina. We're in a meeting now. So are you now? Yeah. Oh. This is- Esos son de Australia. Yes. Estuvieron en el por eso nos conocimos ahí en el With activists and organizations that might be interested in. There's Jose. So we're just getting, they've put up a proposal, so we're putting on a piece of paper so it can be. Awesome. Oh, so people can actually, so you put it over there. So Yeah, that's what That's what we do. Oh, that's awesome. Christine, email Christine. I don't Make sure you get their email. You need their email. Can you get the email? So here we need your email so we can put it on this thing. I think you've already put it. You gave us the website. Sorry, Leslie's gone. Okay, Leslie, Leslie's coming around. You've been invited to bar. Bad. Hi, who's Marie. Marie? Hi, Marie. Yeah. Comfortable. Nice to see you again. Wish you could have been here. This is in addition. This is live stream video. No, he was doing it. Oh, he was doing that. Live streaming. Pierre, do you have your email address? Because we'll put it on your proposal you've written here. Yeah. Yeah. Oh, good, good, good. Yeah. So if you come over here, you We're just can gonna put- leave. Yeah, okay, okay. Okay, sorry, Pierre, I know you've given it before. So it's pierre.george@fs. That's exactly what Leslie was telling me. Yeah, yeah, but of course, you know, .george. I think we're gonna do something. Yeah. I said, FSM 2016.org. And the website is www. Well, yeah, Open FSM. Well, what this can do though is sort of set a context for kind of what people. Thank you, Pierre. I just popped this onto one of the tables so other people can join or sign. So you I can see. cannot emphasize enough the need to put your emails on the projects that you want to be part of, because this is how we're going to build the basics of the groups using the web platforms. So otra vez es muy, muy importante que pones el email en los propuestos e ideas que quieres estar social. Gracias.
My pleasure, my pleasure. Sí. No, claro, yo por eso selecciono algunos, después intercambiamos. Hi, Hilda. I'll show you. That's people signing your proposal, and so that group of people, their emails will be all collated and collected. So it provides a platform for people who are interested in very similar things to come together and be connected up with one another. So hopefully that would work. Yeah, we're just a bit worried about the connection leaving. Can't. We've sort of gone up there a couple of times, but. Just think. Pierre put up a proposal earlier, and yes, and I wrote it down and. Exactly the same that we have written. Oh, really? Yeah. Karen Ronneman's just looking at your proposal, Pierre, and she said it's very similar to the one that she's just written with her group on another table. ¿Cómo estás? Oh, hello. Teresa, hello. Hola. Buenos días. Muy Buenos bien. días. 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 Ah, no, Yeah. tardes. ¿Estás bien? Yeah, we're online to the world. Can you come and say hello? Uy, ¿están grabando? Yeah. ¿Cómo estás? How are you? Very good, thank you. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, Good Pues, afternoon. bien. So this is Carlos Humberto, Humberto. Barreto, Colombia. He chaired one of our sessions here and made sure we could understand as English speakers in a predominantly Spanish-speaking community. Yes. Very good to us. Yes, he helped us all understand one another to a degree. He actually, it was probably better for Spanish speakers, so at least they could hear some of our ideas. Gabriela. Yeah, so it was very lovely. It's very good. It's very But good. Carlos Humberto is the only Colombian who didn't dance last night. Yes, Sierra There was a celebration evening last night where everybody got together with music and In dance. Australia? This is for very the lovely. world. So they, you talk and they can hear you and see you, and they type their response here. Are you done? Okay. Hola, Humberto es con H. No. Humberto use the H. Humberto. Hola, Carlos. H-U-M-K-R. Thank you. Bye, Pierre. Thank you very much for your contributions and for your proposal. You will no doubt get an email and some description that will collect when all of these ideas are collated and collected, and you'll also see some more details on the Global Assembly website, etc. So thank you very much for your participation. Buenas gracias. Why am I saying that? No, that's what Say Carlos. goodbye. No, say ciao. Adios. Adios. C'est French. Au revoir. Au revoir. We have 5 more minutes Say- to look at the different proposals In from around Australia, the go. room See you and add later. our emails. So we're going to do this for 5 more minutes. Tenemos 5 más minutos para que This is Peter and podamos Christine ver reporting from the diferentes Global Assembly. propuestas, What's the weather diferentes for today? The weather for today luego is vamos a humid. Fine cambiar. and sunny. Gracias. You can see, What is peanuts? you can see behind Christine here is some graduate students from
from Wisconsin. No, Wyoming. Wyoming. So there's a bit of a mixture here. Some old farts like us and some younger ones. Thank you. Thank you for being engaging and engaging in the process. Much appreciated, Pierre. And Au Marie. revoir. Au revoir. Marie's up late tonight. Yeah, Marie, you must be up late. In Australia, anyone who's on Bob would be about 5 o'clock in the morning. It's 7. It's the middle of the night, basically. Yeah. It's very late, very late. Oh, no, not quite. 4 and 7, 11 o'clock. I think in Australia it's About 6 o'clock. 6 in the morning, yeah. I can tell you. I'm on the older side. It's 6:30 in the morning in Australia, so Marie, is there anyone else you want us to try and track down? You can have a chat with while you're here. Oh, you're gone too. Okay. Okay, bye. Bye. Did you speak to Jack? She did. Yeah, yes. Thank you for. I know. Oopsie. That's pretty cool. Are we still finishing? Does that mean there's been 71 participants? People now. Now, Christine and I are sort of not experts on this. So now that Pierre and Marie have gone, we're not sure if there's anyone else still there. So we can keep talking if you like, but if you're still there, if you give us even just a thumbs up or something so we can... So as far as we know, there's about 20 minutes left to go of the Global Assembly. So in a few minutes, I think they're going to have some people giving a summary and presenting some of the ideas. Although it's been a very unfolding agenda for the day, so we're not quite sure what might be happening. If there is a keynote presentation, we will turn the screen around so you can see. Okay, but we'll sit here just in case there are more people who are available or want to pose a question, put up a proposition. We'll wait here and respond to if we possibly can. Otherwise, we could talk about pedagogy, education and praxis. Peter? I think they're about to wrap up. Okay. Okay. So, does anyone need a Spanish-speaking person?
feel like Punch and Judy show. And Peter, could you like to tell me a little bit about your experiences over the Day of the Global Assembly? Good. Thank you very much for that insightful and that the passionate wisdom that you bring to this word, good. Can you please say that in Spanish? Bien. Excellent. I'm glad that you've learned and taken on and developed a new cultural connection with other languages other than your own. Would you like to say a little bit more about that? I can speak Wyoming. And when you speak Wyoming, how does it actually sound in relationship to other languages that you speak, Peter? Well, I just make it sound like I'm Donald Trump. So is Donald Trump a Wyoming? I think he is. I think he represents Wyoming, and that's the strongest voter base from what I can tell from all the Wyoming people I've met. That is a really very interesting insight politically, Peter. Could you talk a little bit more about what you know about Wyoming people and the people that you've met? They want to build a fence around Wyoming to keep everyone from New York and Vermont out. Oh, that's actually true. With barbed wire. And who's going to be building this fence? The Canadians, but they'll build a hedge. With holes. Is there anything else we should talk about, Peter, while we're here waiting? Would you like to ask me some questions? You can have the blue microphone. Yes, this is Peter Brudenborg reporting from the World Congress, the World Assembly for Knowledge. Okay, it's time to move to the next phase. And it's time to move over to the next phase. Over to Jose. Jose and Cesar. And Cesar. We're holding an interview here. Hola. Hola. Okay, you know how I was saying before that you can't sit down? Now we want you to sit down. So if Por you're standing favor, up, si you have to pueden sit down. sentarse. Jose has told us. Vamos a cambiar. And approaching the table, we have Professor Jeannie Herbert. Very interesting So if you could please take your seat, we're now going to move to the next share one Spanish part word of you know? the process. ¿Podríamos todos tomar asiento para seguir a la siguiente parte del proceso, por favor? Ya nos anotamos, leímos los unos a los otros, anotamos nuestros emails, nuestros correos electrónicos. Les pedimos ahora que todos volvamos a nuestros asientos para continuar a la segunda parte de esta dinámica. Estamos pedindo para todos sentarem de novo, só para continuarmos com essa dinâmica. Obrigado. Okay, we're going to sign off now, and we're going to turn the screen around to Dr. So what Jose. we're going to do now is have a goodbye from dialogue me. for the next 45 minutes. And goodbye from him. And Dr. Herbert. She prefers to be called Professor, actually. Vamos a tener un diálogo durante los próximos 45 minutos. Entonces necesitamos que todos nos sentemos para empezar ese diálogo. Vamos ter um diálogo durante os próximos 45 minutos. Precisaríamos que todos ficassem sentados para termos esse diálogo. Okay, so these are there's some basic rules for the dialogue to work. Temos algumas regras básicas para que o diálogo funcione. Vamos a hablar algunas reglas básicas para que el diálogo pueda funcionar. The first rule is that anyone can talk. To talk, please raise your hand, and you get. When we give you the mic, you get 2 minutes max. And the reason for that is because there's a lot of people in the room,
and we want to give as many people in the room the opportunity to talk. You don't have to talk for 2 minutes, but that's the maximum. You can make it 1 minute. A primeira regra tem a ver com o tempo que vocês terão para falar. É um tempo máximo, no máximo de 2 minutos. Porque nós queremos que todos falem. Então, temos muitas pessoas aqui. O máximo são 2 minutos, embora vocês possam demorar un poco menos. Solamente vamos a tener 2 minutos para hablar. La razón para eso es que queremos que todos hablen. Entonces tienen hasta 2 minutos, aunque pueden hablar menos, claro. The second sort of guideline or principle is that we want to build on each other's ideas. We don't want to question each other's ideas and say, well, I don't know about that. And this is an idea that Rajesh mentioned. I don't know if you're here, Rajesh, so thank you for that. So if someone says they want to go to the moon, we don't say, oh, that's not possible. We say, okay, I have the rockets that we can build so you can go to the moon. We want to build on each other's ideas. We want to support each other's ideas. We don't want to have an academic debate. We want to have a dialogue about what's possible and support each other in creating that possibility. La segunda guía es que construyamos entre nuestras ideas. Es decir, si alguien dice, yo quiero ir a la luna, evitemos decir, no, eso no es posible. Podríamos más bien pensar en que hay cohetes con los cuales podemos ir a la luna. De esa manera, entonces, podríamos hacer un trabajo colaborativo. A segunda regra, se alguém falar alguma coisa como eu quero ir na lua, não vale a pena, não seria recomendável outra pessoa falar, não, isso é impossível. Poderíamos falar, sim, eu tenho os foguetes para levar você na lua. Então é um pouco mais esse o espírito colaborativo. Finally, for translation, we have, you can still use your headsets. We have the translators that are still working, and you can use your headsets to have things translated. So the challenge here is going to be language. And if we do need, if you do not have headsets, we might have to do a little bit light translation. Just see how we go. A terceira coisa é sobre tradução. Vocês podem utilizar os seus fones de ouvido, mas caso nós não tenhamos, nem todo mundo tem, nós teremos que fazer tradução ao vivo. Então, mas para aqueles que tiverem, é bom usar os fones de ouvido. La tercera cosa tiene que ver con la traducción. La idea es que aquellos que tengan audífonos se los pongan y podamos tener traducción simultánea. En caso de que no tengamos traducción simultánea, vamos a hacer traducción en vivo. Pero para aquellos que tienen los audífonos, por favor, usen. Okay, so I think we're ready to start. So we'll start with, okay. So several people are going to start here, and then after they start, just raise your hand. Say what you want to say. Pronto, estamos prontos para começar. Vamos começar com eles. Assim que eles terminarem, por favor, levantem as suas mãos para participar. Estamos listos para começar. Tan pronto ellos terminen, por favor, levanten sus manos para empezar a participar. Okay, empezamos. Segundo lugar. Puede empezar con esto. Después de ellos, después. Mario, después de ellos. Después de ellos, perfecto. Eu quero ser, me deixa ser o que eu mereço. Eu quero ser quem sou, eu tenho meu valor, isso não tem preço. Bueno, gracias por el espacio. Gracias por habilitar este espacio. Nosotros somos del grupo que estaba en el rincón. Y no estábamos en el rincón por penitencia,
sino que estábamos en el rincón porque, bueno, nos reconocimos cuando vimos las consignas, reconocimos que nosotros, los que nos fuimos al rincón, tenemos una trayectoria compartida. Entonces era como que no necesitábamos la primer parte de la consigna, porque ya sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, qué hace cada uno más o menos y quién hace cada cosa en cada lugar. Entonces nos fuimos allá al rincón y fue hermoso. Fue hermoso sentirnos como un colectivo creando una situación, bueno, compartida, súper potente. Nos sentimos muy bien en el rincón. Queríamos decirles eso, queríamos también decirles que bueno, que también, como muchos de los que están en la sala, nosotros sabemos que las redes no se crean, sino que las redes emergen, las redes se reconocen en todo caso. Y eso es lo que nos ha ocurrido. Nos hemos emergido juntos en una red que les queremos contar muy brevemente. Pues agradecemos la oportunidad para este espacio de emergencia, convergencia y emergencia. Y nos conformamos como red con los siguientes propósitos, entre otros, como una red para intercambio de saberes y experiencias en torno a procesos participativos para la transformación social, también para generar espacios, procesos de coformación entre nosotras y entre nuestros estudiantes, entre miembros de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos de base, y también para conformarnos como actor político de apoyo a los procesos locales y también de otras dimensiones, escalas con los que estamos trabajando. De este espacio, que al final fue también una asamblea en un sentido efectivo como espacio deliberativo, hemos conformado grupos de trabajo, vamos a trabajar en torno a temas de comunicación, también para tener una plataforma común. Se conformó un equipo coorganizador para apoyar un encuentro que ya se está gestando en 2018 en la ciudad de Rosario, Argentina, para el Congreso Internacional de la Democracia. También un grupo motor, un equipo motor que va a impulsar procesos de coformación al interior de la red, y un grupo sentipensante, que es el grupo cuidador de la red. Bueno, el Grupo del Rincón no somos la disidencia, somos la convergencia de ideas, de saberes, de esfuerzos, y lo que nos ha motivado, más allá de expresiones entre mesas, ha sido precisamente el encuentro, y propiciar ese encuentro también entre la academia, entre las organizaciones sociales y entre quienes también estamos presentes en el territorio. Se trata también de una expresión desde el territorio. Por eso también entre las mesas o comisiones que decidimos tener hay una de comunicaciones. Esa comisión de comunicaciones básicamente vamos a tener una plataforma web, vamos a utilizar todas las redes, lo que vamos a intentar es poder llegar a las distintas formas de comunicaciones, todas las que sean posibles para que ninguno y ninguna se sienta excluido o excluida. Por lo tanto, insistimos que esta red tiene un carácter amplio, participativo, abierto, convergente, y por ello también tenemos un correo electrónico. Aquí somos vamos diciendo y haciendo. Un correo electrónico que es redsentipensante@gmail. En principio tuvimos un listado para quienes estábamos ahí en ese espacio, pero insistimos en que el espacio es amplio y abierto, por lo tanto, con esta dirección de correo electrónico, que repito es redsentipensante@gmail, y que luego la colocaremos en un sitio estratégico para que todos y todas puedan verla, y allí pueden manifestar su intención de participar en este espacio. Casualmente lo que hemos pensado y deseado hacer es crear de este espacio y de este encuentro una oportunidad. No es una crítica, es una oportunidad más para el encuentro y la participación. Bueno, y quienes estamos trabajando desde la investigación acción participativa al interior de esta gran red y desde las universidades públicas, tenemos la propuesta de firmar una declaración como producto del encuentro de estos días aquí en Cartagena, que pueda demandar el reconocimiento y validación de la investigación acción participativa al interior de las universidades en todos los campos del saber, a los consejos de ciencia y tecnología, organismos de ciencia y técnica de los distintos estados.
Y este reconocimiento y validación implica, desde nuestro punto de vista, los cambios en los parámetros de evaluación, el respeto de los tiempos propios de los procesos y metodologías participativas, el respeto de los lenguajes y las formas propias de construcción de conocimiento, la habilitación de autorías colectivas junto con movimientos y organizaciones, el reconocimiento del carácter específico de los resultados que producimos, la necesidad de romper con el patentamiento del conocimiento y promover la difusión de acceso libre en las lenguas de origen, y la conformación de jurados, en el caso de las tesis, con los actores involucrados en las comunidades, movimientos y organizaciones. Esta declaración la vamos a subir a la página que prontamente construiremos desde la red. Quienes se sientan resonantes con esta declaración pueden firmarla, pueden acercarse ahora también a dar sus adhesiones o escribir a la red sentipensante@gmail.com, nuestro correo para dar sus adhesiones. Yo antes de dar la palabra, esto no lo habíamos acordado, pero es que se me olvidó y se me acaba de ocurrir. Que sepan, quienes están acá y quienes no viven en Colombia, que estamos impulsando una campaña que se llama Ser líder social no es un delito, y es una campaña que no solamente convoca a los activistas de derechos humanos, sino a todos los líderes y lideresas de procesos sociales y comunitarios presentes en todo el país. Ok, bien. ¿Quién quiere hablar? Lo que yo voy a hacer acá, No tenemos corazón, vamos, vamos.
haciendo una red, parece. Podemos quedarnos ahí en el círculo, por favor. Aquí vienen mis asistentes. Es que habíamos pensado otra cosa, pero lo que yo quiero decir acá es que lo que voy a hacer en 3 minutos, 2 minutos, dijeron, ¿verdad? Lo que yo quiero decir acá es algo que quiero compartir y no me quería ir. Es que esto que ha pasado es excelente. Es excelente y sería raro porque nos volveríamos en cómplices si no hacemos lo que hemos hecho. Entonces yo quiero decirles de que de esa visión que queremos, sentipensante, hay que comenzar a ver de que a veces nosotros agarramos nuestra metodología, nuestra profesión, nuestros métodos participativos, queremos desconocer a los otros métodos, cada quien le pone el nombre a lo mismo, a veces es lo mismo, solo que con otro nombre. Entonces, dicen que los seres humanos, independientemente de su nivel académico o no, indígenas o no indígenas, doctores o no doctores, a veces agarramos nuestro propio instrumento, nuestra propia metodología y queremos investigar la realidad de este tipo de cosas. Tratamos de ver así, tratamos de ver todo, a veces nos ponemos en el celular o en el móvil y vemos más allá sobre lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros jamás, como seres humanos, a veces queremos hacer esto, vernos hacia acá. Y cuando lo hacemos para acá, ¿verdad? Para estudiar lo que de repente nuestras cosas no hacen. Entonces, ¿cómo nosotros nos quitamos? Tengo gafas con más lentes, pero tengo esta. ¿Cómo nosotros nos quitamos nuestros lentes, a veces muy economicistas oficiales? ¿Cómo nosotros nos quitamos a veces algunos lentes que ahora está de moda? Yo hablo hasta 2 horas con esto. ¿Cómo nos quitamos esos lentes? Pero también, ¿cómo asumimos nuevas visiones? Estuve hablando con unas feministas de alta cuña, de alta trayectoria, y yo les decía, ¿por qué no domesticamos los signos de género, de hombre y mujer? No, me dicen, porque son signos griegos y romanos. También ellos eran machistas. Entonces, lo que yo quiero decir es que cómo logramos domesticar desde los símbolos hasta nuestra palabra y nuestro discurso para entrarle a procesos a nivel territorial, académicos y no académicos, si es preferible juntos, cómo entramos desde una visión más compleja, desde una visión donde hay múltiples actores, múltiples temas, múltiples articulaciones, como pueden ver en esta figurita, como junto a los pobladores, desde una visión territorial, porque el territorio no se para, no que solo de género, que yo soy psicólogo, que yo soy sociólogo, que yo soy agrónomo, y en el fondo las cosas están unidas y nosotros queremos estudiarlas mejor, decimos, tratando de separar. Y entonces es que nos volvemos espacialistas de poco, existiendo un universo para analizar interligado. Entonces yo veo cómo los pobladores y pobladoras de un territorio, independientemente de sus conocimientos, de sus formaciones, cómo junto a ellos a veces ven esa realidad, pero cómo intentamos nosotros como actores, un poco a veces externos, alguna vez más internos, tratar de ver esa realidad un poquito desde adentro. Un poquito desde adentro, tratando de ver, a veces cuesta entrar a esos procesos territoriales, cuesta bastante, a veces poco. Algunos nos podemos quedar adentro, ¿verdad? Pero otros podemos llegar incluso a sentirnos cómodos en esos procesos, a actuar, a interactuar. ¿Verdad? Tenemos múltiples salidas, múltiples entradas. Podemos hacer varias cosas dentro de esos procesos, pero como nosotros también sabemos de que somos parte de esos procesos, si no nos quedamos por ahí, también podemos tratar de ver si podemos ir dejando, cuesta entrar, cuesta salir también, pero como nosotros en esa dinámica vamos tratando de salir, cuesta salir, a veces cuesta entrar, y tratar de salir, tratando de hacer el menor daño posible. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría de que hay que tener una visión de incidencia.
pero no incidencias secas. Tratemos de definirla entre incidencia pública y política. Yo no digo que una es mejor que la otra, ni que una es primero que la otra. Pero, por ejemplo, esta vaquita, tengo 3 tamaños, por la carga no quise andar. Esta vaquita va en una manifestación y en la pancarta de la vaquita dice, van varias vaquitas, dice, coman más pollo. Esta vaquita está haciendo incidencia pública para que no se la sigan comiendo a ella, ¿verdad? Entonces, pero la incidencia política, ¿cuál es? Aquella que ayuda a cambiar las decisiones, a cambiar las decisiones académicas, del gobierno, de los organismos multilaterales. Entonces, a veces, por ejemplo, en mi país, 7 organizaciones ambientalistas de Ciudad de la Ceiba pararon una represa. Pero cuando el gobierno y la empresa que iba a hacer la represa llegó con mochilas para los niños, medicina, y a ofrecer que en la construcción del túnel iba a haber empleo, a la gente del territorio dijo, sí nos puede interesar la represa. ¿De qué me sirvió tener la capacidad de hacer incidencia política para parar la represa si no hice incidencia pública en el territorio para que fueran consistentes las dos? Entonces, por ahí, y muchas gracias. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguno quiere opinar? Presentar su propuesta. Bueno, presentar su propuesta. ¿O idea? ¿O lo que quieras? ¿Qué quieres decir? Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Agradeciendo a la vida por esta oportunidad tan maravillosa. Agradezco a la inteligencia colectiva por esta mesa de trabajo que hizo que convergiéramos varias personas. Los propósitos unificadores de esta mesa de trabajo que nos encontramos, pero creo que son los de todos fundamentalmente como seres humanos aquí, tienen que ver con la importancia del agua en Colombia. Nosotros trabajamos sobre temáticas ambientales, pero también ya pudiendo plasmar acciones de trabajo concretas. Nosotros nos encontramos con una organización que se llama Raíces de la Tierra, trabajamos con pueblos originarios de todo el mundo, llevando a cabo procesos que se llaman Kiva, que son encuentros ceremoniales entre los cuales vienen representantes de las tribus indígenas de varias partes del mundo. Nosotros como sanagustinianos, estando en un territorio como el macizo colombiano, que para contextualizar dónde nos encontramos, es donde nace la triple cordillera de Colombia y es donde está la reserva hídrica más importante del país. Entonces sentimos que necesitamos a través de estos procesos, integrando a la población rural, sensibilizando y haciendo acción concreta en favor de nuestros hijos y hijas, que son los herederos de estos patrimonios, que son patrimonio de la humanidad, defender y proteger las lagunas, ¿sí? Para que esto sea considerado y puesto también en mesas de investigación internacional, que le invito a todos ustedes, para conformar un grupo de investigadores con acción participativa en el territorio de San Agustín que nos ayuden en estos procesos. Entonces, el objetivo primario de esta mesa de trabajo es constituir construir una maloca transcultural para que nuestros pueblos originarios afrodescendentes en Colombia tengan voz e incidencia política en nuestro país y que ayuden y soporten también a los movimientos sociales y ambientales de nuestros pueblos. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? They want to talk. ¿Quién sigue? Allá. Buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos.
De parte de Kairos Educativo, yo quería plantearles la posibilidad que hemos desarrollado últimamente de tener una biblioteca digital para subir materiales de educación popular e investigación, pues IAP, o otras cosas que aporten al tema de la pedagogía, de la interculturalidad, de las espiritualidades y todo eso en una visión de producción y construcción de paz. Entonces, la página es biblioteca.kairet.org.co y ahí se suben materiales libres y es una biblioteca abierta para subir cualquier cosa que tenga que ver con este tema de pedagogía. Sí. ¿Quién más? Hola para todos y todas. Nosotros en el ejercicio de discusión creamos una propuesta y la voy a leer. Van a pasar los elementos gráficos que construimos para un poco explicarla de mejor manera la propuesta. La propuesta... No, lo que va a ir rotando por todas sus manos es la propuesta gráfica de construcción en la que básicamente quisimos plasmar cómo estamos convergiendo en un laberinto en el que vivimos y sobrevivimos en medio de pequeñas ratas que un poco quieren restringir nuestro campo de acción, pero como la IAP nos permite configurar caminos para vencer las ratas. Entonces, nuestra propuesta, un poco más sintética, es generar caminos de comunicación que favorezcan la participación de otros sectores y grupos. Un poco como ya hemos hecho el llamado aquí en el evento, es que puedan los actores de las comunidades y de los territorios hacer parte de la construcción de estos eventos. En este sentido, digamos, cómo también podemos favorecer la incidencia de esos actores en la dinámica del evento y en la dinámica de nuestras discusiones, porque eso inicia incluso interrogando nuestro lugar en este momento, en estos escenarios de discusión. En ese mismo sentido, pues seguramente habrán muchos más actores, nosotros solamente señalamos dos que creemos que hubiesen podido dinamizar y ampliar el escenario de discusión. Señalamos la importancia de que los estudiantes de diferentes niveles de formación puedan incluirse y hacer parte de nuestras discusiones, organizaciones locales que en últimas, si bien en un principio son el objeto de nuestras investigaciones, también son sujetos y actores en nuestras investigaciones. Entonces, ese laberinto que parece estar inundado con ratas y decíamos coloquialmente, con mierdecilla, que parece a veces entorpecer nuestro camino investigativo, seguramente la IAP nos permite construir puentes para que esas ratas ahora ya no inunden nuestras resistencias. Gracias. Una aclaración, el gráfico que está pasando, hay una palabra que se llama Ucupunco, que fue un profe que ingresó a la academia, es africano y está en idioma zulú y significa en busca de un sueño, entonces, o seguir soñando. Entonces la palabra que ustedes van a identificar ahí es esa. ¿Listo? Eso a modo de aclaración. Bueno, yo trabajé con un grupo maravilloso de personas a quienes conocí aquí. Me encantó el trabajo de Mario, pero quiero transmitir un mensaje. Estoy en la IAP desde que la conocí. Este es el cuarto gran encuentro de la IAP mundial, pero tengo varias preocupaciones. Soy un enamorado de una cosa que es simplemente un enfoque, es decir, una forma de hacer las cosas, pero que en su forma de hacer las cosas
el resultado es diferente. Es lo que me demuestra algo que siempre pensé, que el orden de los factores no altera el producto, no es cierto. Sí lo altera y lo hemos demostrado aquí, en el evento más raro del mundo. Ningún evento hace lo que ustedes y lo que nosotros hemos hecho. El mundo necesita. Llegó a la conclusión de que se necesita una forma distinta de hacer las cosas. En todos los campos, en el ambiental, en el social, en el cultural. La destrucción de la civilización industrial que estamos viviendo es el cambio de una era. No sé si somos conscientes que es cambiar de una era a otra. Estamos en el tránsito, tal vez maravilloso y doloroso, todos los partos duelen, de una era a otra. Por eso necesitamos que las nuevas generaciones aprendan nuevas formas de hacer las cosas. Y eso es la IAP, no es otra cosa. Pero también ustedes han llegado a un país que desde 1948 está en una extraña guerra civil mutante que se transforma y se reproduce. Hoy, a mí me perdonan, pero si la paz es neoliberal o democrática, creo que a muchos jóvenes no les interesa. Y a muchos nos interesa que sea la paz. Si la volvemos neoliberal o democrática, es una decisión que hay que luchar con esta nueva forma de hacer las cosas. Pero no podemos seguirnos matando en la guerra más antigua del planeta. Es vergonzoso que no hubiéramos sabido hacer la paz antes de esta paz horrible, tal vez, que estamos haciendo. Y un tsunami de luchas sociales y de demandas represadas hacen que no veamos la hermosura de una paz horrible. Es una paz distinta, no sé, pero es la paz. Fuimos el segundo país del mundo donde se invirtió en la guerra. Éramos el país receptor de todas las ayudas para matarnos. Y hoy, que llegó la paz, todos se fueron. Nadie quiere ayudar, ni siquiera los colombianos, a construir la paz. Por eso la IAP, para mí, podría ser la esperanza, no solo de Colombia, es un ejemplo, sino del mundo para aprender a hacer las cosas distintas. Aprender a pensar distinto, hemos dicho, sentipensantes. Sentir distinto y pensar distinto para actuar distinto. Yo creo que ahí está una de las posibles salidas, ¿no? Nadie es profeta, a la construcción de un mundo donde seamos resilientes para soportar lo que significa la palabra incertidumbre. Ustedes dijeron que esperanza. La palabra esperanza apareció en muchos carteles y en muchas de las conclusiones de los grupos, pero reside esperanza, resiliencia para enfrentar lo que nos tocó vivir. El tránsito de una era a otra que genera muchísima incertidumbre. Muchas gracias. Ya hablas. Tú ya hablas. Otra vez. Otra vez. ¿Hay alguien nuevo? ¿Alguien nuevo? No sé. Yo quiero hablar desde el sentimiento también. Yo me siento feliz de estar acá, feliz de que comencemos. Dice Morín que todos somos muchos y muchas los que andamos en lo mismo.
pero poco insuficientemente comunicados, interligados. Yo creo que por ahí va, de que desde acá, que todos y cada uno de los que estemos acá, nos sintamos como una comunidad de aprendizaje continuo y por la vida. Entonces, como que las múltiples temáticas que tenemos acá, que creo que puede ser un principio para establecer esa red global que requerimos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Jiménez. Hago parte de la Corporación Orlando Fals Borda. En un principio me habían dicho que de paso iban a hacerle un homenaje al maestro Fals. Y pues por eso hago parte. Y hice todos los esfuerzos para estar aquí. Hice un documento, pero no me alcanzaron las copias, pero pues, de alguna manera lo van a conocer. Es una invitación que quiero hacer que nosotros desde la corporación, viendo los ejes temáticos que el maestro venía trabajando durante toda su vida, observamos que él llega a una síntesis ideológica y una propuesta que está trabajando que se llama socialismo raizal. Por esa razón, nosotros hemos comenzado a organizar el primer congreso de socialismo raizal para realizarlo en el 2018, en agosto, que fue la fecha en que él falleció. Entonces hago esta cuña publicitaria para comenzar a reconocer un proyecto diferente del socialismo raizal. Muchas gracias. Bueno, yo también, ya estamos en la ronda de sentipensares finales, yo creo. Y como hijo de campesinos y haber crecido en el campo, hemos crecido con una mentalidad de que somos menos, de que podemos menos. Y eso necesitamos echarlo a la hoguera para que se convierta en otra cosa. Y yo quiero compartir más bien una especie de sueño, una esperanza. Yo sueño con que un día el campesino volverá a caminar digno por las calles sin que nadie lo voltee a ver como menos. Sueño con que nuestras hijas puedan ser libres. Sueño con que nuestros padres y sus muertes, sus cadáveres puedan descansar en la tierra y ser honrados ahí. Sueño con que nuestros hijos no se tengan que desplazar de sus lugares para poder ir a ganarse la vida, la supervivencia apenas. Sueño también con que algún día vamos a restaurar todo el desastre ecológico que hemos hecho, que podremos volver a vivir en armonía con la naturaleza. Buenas tardes para todos, mi nombre es Farid Durán, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. De antemano darle las gracias a todos los profesores que hicieron posible que estuviera acá, ya que ellos gestionaron nuestra participación, no solo mía, sino también la de la licenciatura en comunitaria, que apoyó en toda la parte logística del evento los días martes y miércoles. Desafortunadamente se tuvieron que ir el día jueves en la madrugada por cuestiones burocráticas y no pudieron estar en el cierre del evento. De antemano, aunque muchos profes en mi universidad están haciendo el esfuerzo de, ¿cómo decirlo?, de que Orlando Fals Borda y toda su obra sea conocida, debo asegurarles que yo me gradué de la universidad, 5 años de estudio, sin saber quién era Orlando Fals Borda.
que pues para muchos de acá debe ser un gran misterio por qué sucede eso en la academia. También llevo trabajándolo en promedio 6 meses, desde diciembre del año pasado más o menos me hicieron la propuesta para venir acá, y quisiera pedirle a todas las personas líderes que este conocimiento, estos artículos, estos sentires lleguen a muchas más partes, se reproduzcan de una manera mucho más grande. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos profesores de universidad acá que suponen que todos los estudiantes dentro de la universidad conocen la trayectoria y el trabajo, especialmente profesores colombianos, de Orlando Fats Borda, y muchas veces uno se puede llegar a graduar de una maestría sin conocerlo. Entonces era para solicitarles ese favor, porque Orlando Fats Borda cambió la vida de muchos campesinos, y en este momento, aún estando muertos, siento que está cambiando mi vida con toda su obra, y siento que esto se puede hacer con muchas más personas, para llegar a la justicia social que necesita nuestro país, y para terminar y culminar con éxito tantos años de dolor y de sangre en la tierra, en nuestra Pachamama. De todas formas, quiero agradecer a todas las personas que pude escuchar, con las que pude compartir. El evento de hoy, como finaliza con todo ese ritual IAP, creo que esto era lo que todos estaban esperando desde el primer día. Y de una u otra forma, con todas las vicisitudes que se presentaban en el evento, creo que llegamos a esto, y le quiero dar las gracias a todos por esta enseñanza tan grande. Gracias. Okay. Yeah. We've said everything we need to say. ¿Está bien así? ¿No? Buenas tardes. Valoro ante todo y, digamos, saludo ese tipo de espacios en el que a nivel internacional podemos compartir, digamos, puntos de acuerdo y también puntos de divergencia sobre el pensamiento de Fals, pero también sobre todo qué tan, o sea, en la evaluación de las limitaciones para la aplicación del método. Y creo que más allá de saludarnos, de compartir este tipo de espacios entre personas que conocen el tema, entre personas que lo han aplicado, creo que el mayor reto es cómo llevarlo más allá, cómo trascenderlo hacia el entorno de las políticas públicas, hacia donde se toman las decisiones. Y esto es un claro ejemplo de cómo a partir de la investigación de Campesinos de los Andes, cómo a partir de esa organización y cómo a partir de las redes y de la amistad que tenía con Camilo, pues pudo trascender hacia una instancia de política pública en la cual luego a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Gobierno en ese momento, el Estado acogió esa forma que hoy lo podemos ver en la Junta de Acción Comunal. Entonces, la invitación que yo hago acá es para que todo este tipo de acumulado que lleva 50 años en Colombia, no sé, lo podamos trascender hacia formas prácticas en los entornos de toma de decisiones. El gobierno o los espacios estatales recurren a la academia para hacer consultas, ¿sí? Para ver cómo se apoya el Estado en materia de lineamientos técnicos. Asimismo, en las comunidades para hacer consultas previas, qué sé yo. Lo importante acá, más allá de visibilizar este espacio, de visibilizar esta metodología, es trascender este tipo de propuestas y este tipo de decisiones en entornos donde realmente trascienda y le cambie la vida a las personas. Llevamos creo que mucho tiempo hablándonos, echándonos el cuento los primos, ¿sí? Creo que somos primos porque
sabemos, manejamos el tema, conocemos personas en otras latitudes, pero creo que también la apuesta es esa, y ese es el gran reto que tenemos, es cómo trascendemos este tipo de prácticas o estas preocupaciones, las preocupaciones por las mujeres, las preocupaciones por el medio ambiente, en fin, lo que cada uno toma para que realmente, digamos, sea materializable. Creo que no es más. Gracias. Siguiendo por esta vía que ha abierto, ¿cómo es tu nombre? Diana Osorio. Ah, Diana, mucho gusto, Camilo. Ya nos conocíamos por email. Siguiendo esta línea que ha abierto Diana, yo simplemente, que es una línea de la teoría de Orlando Falsborda, no solamente compleja, sino muy rico conjunto. Yo quisiera decir que no solamente podemos hablar en el esquema estatal, ¿no? Orlando no solamente ofrece eso, Orlando Falsborda también ofrece esquemas de intervención, diría yo, para mí, mucho más deliciosos fuera del Estado, que es lo que muchos de ustedes están haciendo acá, y yo por eso los admiro, y de verdad me quito el sombrero hacia ustedes, porque ustedes son quienes están, muchos quienes están fuera de la academia, y son ustedes las voces que tienen que hablar acá, no nosotros, creo yo, solamente de la academia. Entonces, solamente para traer un ejemplo, Diana lo pone en el esquema de las políticas públicas del Estado, ¿no? Claro, es muy válido y es necesario. Yo quisiera también ponerlo en otros esquemas. Yo investigo específicamente la imputación en la toma de decisiones en otros espacios, no necesariamente de políticas públicas. Entonces, solamente quería hacer como ese comentario. Orlando Falsborda, además de los esquemas estatales, puede ser usado en muchos esquemas, como por ejemplo los que ustedes representan. Y muchas gracias por estar aquí. Este realmente es el día más importante de esta semana. Muchas gracias. Okay, so we're going to have to say some words to close the event. Vamos a decir algunas palabras para cerrar el evento. Vamos a falar algumas coisas para fechar. So, Lonnie, can you come up, and Janelle? We basically want to make a few points about some ideas for going forward from here. Lon y Janelle, vamos a dar algunos puntos para cerrar ahora. Thank you. If I want to hear the music, so I'm going to be very brief. If I were to truly speak fully from my heart, I would talk for 3 hours. It would be a Fidel-like speech. So that's not going to happen. I would just say, I want to go back to a quote from Bud Hall from some years back. This is something that he wrote. We have created an illusion, and we have come to believe in it, namely, that only those with sophisticated techniques can create knowledge. So I would suggest to you that what we have experimented with today is not using sophisticated techniques. We have created quite a body of knowledge today. And this knowledge is critically important at this time on this planet that we all share. And I just referenced the fact that the struggles that are happening around the world, that so many of you have been involved with, those struggles, including the climate march in all those cities, this is San Diego, one of the largest demonstrations we've ever had, keep going, keep going.
The march in support of science, the Women's March, which was the largest march and demonstration that the city of San Diego has ever experienced. These marches with this tremendous creativity and this kind of community organizing that's being done. The crowd that came to hear Amy Goodman was the largest crowd in that venue. This creativity that is exploding around the planet, if PAR is not a part of it, it is an unbelievable missed opportunity. We have to continue these struggles and learn from them and learn with each other to continue them. Because as we get older, some of us who participated in movements for more than 3 decades or more than 4 decades, etc., we know how critical it is to keep the growth moving forward. And I believe it's through PAR that we can continue that growth in a way where we're not having to use super sophisticated techniques, but we are finding creative ways to learn with and from one another. So thank you all. Solo traduciendo rápidamente, lo que Lonnie dice es que si él pudiera decir lo que ha significado todo esto para él, se demoraría 3 horas. Será casi que un discurso de Fidel. Ha dicho que hemos creado una ilusión y nos la hemos creído, citando a Bud Holt, uno de los participantes. Y esa ilusión es que solo aquellos con técnicas sofisticadas pueden crear conocimiento. Lo que hemos visto hoy es exactamente lo contrario. No necesitamos técnicas sofisticadas para crear conocimiento. Ha traído como ejemplo de esa creación de conocimientos sin técnicas sofisticadas las marchas que han acontecido en San Diego por diversos motivos y hace específicamente énfasis en la marcha de las mujeres y en la creatividad de esa marcha que además ha sido una de las, tal vez la más multitudinaria que ha pasado en San Diego. A propósito de la IAP, dice que si no la usamos en ese tipo de iniciativas globales, entonces estaremos perdiendo el tiempo, eso será una pérdida. Es a través entonces de la investigación acción participativa que podemos fortalecer ese tipo de prácticas y demostraciones alrededor del mundo. Y agradece mucho a todos. Okay, so as Lonnie, when he first spoke to us this morning, that seems like a while ago, he said this was well, first he said, we've been planning this day for a while and it's taken on lots of different forms and we had no idea even this morning, what would turn out. So thank you for participating and joining the fun, as he said. And also he mentioned this has kind of been an experiment to see how it goes and what we might want to do differently next time. So there's something that a few of us would like to do for those who are interested. We would like to do some interviews with those of you who might be interested and just capture from you what this experience today was like for you. This won't happen today, we don't have time, but we will do this over the internet. And we have English and Spanish speaking people who will conduct those interviews. So if you would be interested in volunteering to share your experience, I have just a paper and pencil right here to sign up, and we would love to hear you. Thank you. Cuando Lonnie habló esta mañana, dice eso, él nos dijo que llevábamos mucho tiempo planeando esto y que de hecho no sabía cómo terminaría, eso era un experimento, pero agradece mucho por todo. Y aclara que hay algo más que quisieran hacer, y es hacer entrevistas para captar cómo fue esta experiencia. No hoy, claro, porque no hay tiempo, sino más adelante por internet. Las entrevistas estarán disponibles en inglés y en español. Y nos dice entonces que nos invita, acá hay papel y lápiz para que las personas interesadas se anoten y puedan contar cómo fue esta experiencia.
También como para puntualizar algunos aspectos en términos de lo que viene o de la ruta, lo primero que debemos decir es que este es realmente un día para decir gracias. Y es un día para decir gracias por estos diálogos tan fecundos que hemos tenido a lo largo de la semana, lo que demuestra que en últimas es la participación la mayor riqueza, y es lo colectivo lo que nos hace fuertes, tanto en términos políticos como en términos epistemológicos. En virtud de este diálogo que hemos tenido hoy día, encontramos que se abren múltiples perspectivas o múltiples caminos o múltiples temas que seguramente estarán ahí en el centro del debate acerca de cómo articularnos, cómo entrar en diálogo y cómo seguir trabajando juntos. Uno de los temas que se ha planteado se refiere a la acción ambiental, reconociendo que nos encontramos en una crisis, digámoslo claramente, civilizatoria, que compromete la existencia misma del planeta, y entonces el campo ambiental se constituye un eje de trabajo esencial para los procesos de investigación-acción. Por otra parte, acá también se ha resaltado la importancia de proyectar iniciativas en el campo de la construcción de paz, en el campo de la iniciativa, de la incidencia en las políticas públicas, en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, pero también en la formulación de escenarios alternativos de comunicación que nos permitan circular estos sueños y circular estas utopías que, como ya se ha dicho, o como lo hemos visto a lo largo de la semana, se gestan, crecen, florecen, no solamente en contextos universitarios, sino en contextos comunitarios. Y ahí encontramos otro gran reto, y es tratar de que una apuesta de democratización del conocimiento signifique realmente un diálogo paritario y de reconocimiento de los saberes a partir de los cuales estamos entendiendo el mundo. Entonces encontramos esos campos de trabajo. A partir de aquí surge una tarea muy importante, y es enriquecer, y es que el grupo que se constituye, hay un grupo de memoria de este evento. Este grupo lo que va a hacer es tratar de poner o tratar de hacer una síntesis con lo que ello implica de las discusiones que se han dado a lo largo de esta semana, que se han dado en este espacio. Se trata de caracterizar estas propuestas, de sugerir algunas vías de trabajo, por eso era tan importante la ubicación de los correos electrónicos en las propuestas, y que por supuesto esto dependerá en últimas del interés y también de la voluntad que tengamos de trabajo conjunto, ¿sí? Entonces, pero digamos, el trabajo del grupo de memoria de este evento se centrará básicamente en hacer una síntesis o un relato lo más fiel posible a estas distintas propuestas que han circulado. Y por otra parte, debemos decir pues que es clave también en la labor que podamos desarrollar ya a nivel de las distintas organizaciones o los distintos procesos que hemos convergido durante esta semana, para que las discusiones puedan trascender, es decir, que estas discusiones puedan ser discutidas también en nuestros espacios de trabajo, en nuestros contextos académicos, en nuestros contextos organizativos, como lo dicen los indígenas en Colombia, para que pueda seguir circulando la palabra. Así que tenemos múltiples retos, pero ha sido un escenario profundamente fecundo, enriquecedor, y el reto también es que más personas se inscriban en el grupo de memoria, el grupo de memoria de este evento, para que evidentemente los documentos, lo que se ponga en la página web, insisto, sea el relato más fiel posible de estos días tan enriquecedores de diálogo. Así que muchas gracias, infinitas gracias por la generosidad en el intercambio de los saberes y de los sentidos. Cesar says this is a moment to say thank you. We now have multiple perspectives open from now on. First is how to articulate ourselves. Second, how to dialogue. And third, how do we work together? So those three questions are central now. We have different topics too that are very important and crucial for participatory action research. The first one being environment, the second one being peace building, third one being public policies, and finally, the creation of scenarios for communication, especially for circulating the dreams and the expectations we have identified. Our challenge then is to show how knowledge democracy
can equal different knowledges. For that purpose, a group of people who will consolidate the information and the discussions that have been made here is so important. That group is going to summarize what happened here and what has been discussed here. So for that purpose, everybody's help counts. It is also nice to continue circulating the word, as our indigenous people say. So it's up to us to, thank you, to be part of that group. You can register for being a volunteer. Thank you. Okay, I won't take long because the band is queued up and ready to go. I just want to say, first of all, thank you to my colleagues for the opportunity and the experiences, the unique experience, experience that I didn't expect I would have. So thank you all. And thanks to everyone here for you know, for everything. Yeah. Yeah. That covers it. Okay. So I believe it's by connecting our authentic vision with the courage to experiment that we can create the future that we want. By connecting our authentic vision, our hearts, our corazón, with the courage to experiment, that we can create our preferred futures. So the simple step that we're going to take is to, after the memory group synthesizes and compiles the proposals and the ideas, we're going to put them on the website on our particular web page. And then we're going to connect those with different groups using a collaborative software platform. Now, this itself is an experiment, and we don't know how it's going to go, and we don't necessarily know if this is the right software to use. But we need to just take a step forward and see how it goes. So, so we'll be stepping into the unknown as soon as we finish this event. We step into the unknown, and the unknown is that then it's up to us through our own collaborations and connections with each other, through the software platform that we use to connect with each other, and through our own networks and activities to develop these different ideas and develop what might come next. And that, we actually don't know what that next step is, but that is all here in the room with us. And it'll be very interesting to see what emerges. José también quiere agradecer mucho. Dice él que es conectando nuestra experiencia, visión, sueños y corazones que podemos crear nuestro futuro. Después de que el grupo de consolidación, memorias, termine, pondremos toda esta información en una página web y luego la circularemos usando un software específico para eso. Todo esto es un experimento, porque estamos yendo hacia lo desconocido. Va a depender de nosotros entonces lo que va a pasar, de unos y de otros, y claro, también de la plataforma, el desarrollo de nuestras ideas y de lo que vendrá por delante. No sabemos el próximo paso, pero ese próximo paso depende de nosotros. So, we want to thank the graphic recorder and we want to thank our graphic recorder who has volunteered to be with us today to do this work. Her business identification is Dr. Penson. So, thank you so much, Maria. And we also want to thank our musical group. They will play as we pick up all these papers. This all needs to be saved for us, so please help us roll it all up. And I understand they have just finished a CD,
and maybe they can tell us where we might be able to purchase the CD. And then, please, we'd love to hear you. Para terminar, queremos darle gracias a nuestra artista gráfica. La pueden encontrar, su nombre es Dr. Pencil, así se llama. Y también queremos darle gracias, además, ella ha sido una voluntaria en el evento, y queremos darle gracias al grupo musical que, según entendemos, acaba de lanzar un CD. Nos encantaría que nos contaran en qué plataforma, cómo podemos encontrar ese CD. Y una cosa más. Also, we're still live streaming across the planet right now, so I also want to thank all those people around the world who have participated in the participatory workshops which led up to this event today. So thank you to everybody out there who has been a part of this, and I also wanted to thank all the people who were present for the June 12th pre-conference workshops, and also thank my co-chair for the Global Assembly, Christine Grove Edwards from Australia. So thank you. Finalmente queremos darle gracias a todas las personas que nos están viendo por live stream en todos los lugares del mundo, agradecer los talleres preparatorios a la asamblea que fueron llevados a cabo en los últimos meses, y también a Christine de Australia, que fue la copresidenta de este evento. Muchas gracias. Yo quisiera ver si la compañera ilustradora, ¿cómo se llama? María José, si quieres pasar, que tengo un regalo para ti. Estos son juegos infantiles ilustrados que yo creo que la puede entregar en las mejores manos. Recibimos ahora a la banda musical. Sí. Hola, hola. We'll put you on the music now. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar aquí en este lindo momento. Les cuento un poquito. Este es un proyecto que nació hace un año con las ganas de hacer música sincera, música de corazón. Y este año lanzamos nuestro primer disco, de hecho, con un poquito de música de toda Latinoamérica, música fusión. Y bueno, busquen ustedes mismos, afuera pueden conseguir el disco. Empezamos con bueno, esta banda realmente no tiene identidad. Somos de Cartagena, nació en Cartagena, pero es música de todo el mundo. Y para todo el mundo. Antes de esta canción, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué harían si la vida fuera un sueño? Si la vida fuera un sueño, yo me lanzaría a volar a lo más lejano del universo, sin miedo a caerme jamás. Si la vida fuera como un sueño, yo me tiraría al mar, a lo más profundo de la zona abisal, sin miedo al frío ni a la oscuridad. Me enamoraría 1000 veces, me entregaría al mundo. Sueño con la libertad, sueño con vernos volar. No
imposible, lejano y oculto. Otras flores para este mundo, a lo lejos antes de nacer, ansío tu llegada a que toques mi pecho y desnudes mi alma, y desnudes mi alma, desnudes mi alma, y desnudes mi alma. Si la vida fuera un sueño, recorrería todos los desiertos, viajaría en el tiempo, reencarnaría mil vidas solo para verte otra vez, solo para verte otra vez. Sueño con la libertad, imposible dejar muy oculto tus flores para este mundo, como a lo lejos antes de nacer, ansío tu llegada a que toques mi pecho y desnudes mi alma, y desnudes mi alma, desnudes mi alma, y desnudes mi alma, desnudes mi alma, y desnudes mi alma, desnudes mi alma, y desnudes mi alma. Si la vida fuera como un sueño. Gracias. Si la vida fuera como un sueño. Sí, sí. Bueno, para el siguiente tema, este es el segundo tema de nuestro disco. El disco se titula Dalai, que significa profundo. Aquí está la contraportada de nuestro disco. El segundo tema se titula Luz de Melodía. Y la pregunta de este tema es: ¿cuál es el motivo por el que se levantan cada mañana? Me levanto todas las mañanas solamente para cantarte a ti. Luz de medianoche, luz de mediodía, luz que me acompaña, luz de melodía. Se oculta la luna eclipsada en tu cuerpo y entonces revela un misterio escondido en tus senos. Baja la marea y me embarco, silencioso y precavido, con ritmo mantenido. Es el momento preciso para hundirme y naufragar. Para siempre, al lado de tu alma, amarrado a tu cuerpo, cantándote al oído, bailando en el vacío, todas las mañanas. Me levanto todas las mañanas solamente para cantarte a ti. Luz de medianoche, luz de melodía, luz que me acompaña, luz de melodía y luz de medianoche, luz de melodía, luz que me acompaña, luz de melodía. La, 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 la.
Todas las mañanas, acompáñanos con este corrido, es así. Todas las mañanas, mañanita bonita, que me alumbran de noche y de día, todas las mañanas de mi vida viviré contigo, viviré, luz de medianoche, luz de mediodía, luz que me acompaña, luz que me ilumina, luz de melodía, todas las mañanas, solamente para cantarte a ti. Gracias. Amigo, el sonido, podría subirle un poco a la melódica. Gracias. Bueno, el siguiente tema es una samba argentina, una samba del sur, samba con Z, no es con S. Bueno, es así, es el cuarto, ya no está la portada, pero la contraportada, pero el cuarto tema de nuestro disco. El disco también incluye un video que pueden conseguir afuera por 15.000 pesitos, y con esto nos ayudan a seguir haciendo música, a seguir creando música y seguirla llevando a todo el mundo. Dice así. Hoy le canto al amor y a sus penas y desdichas. El demonio me ganó, una estaca en mi alma me clavó. Camino herido hacia el sol, revolcándome en cenizas, llegaré, Un viento frío llegó, se llevó todas mis lenguas y en mi trono se sentó. Me quitó toda fortuna cuando mis alas brotaron. Con me desgarró, no me importa, volaré, no me importa, llegaré. Camino herido hacia el sol,
Gracias. Gracias. Bueno, el siguiente tema, ya casi llegando al final, se titula Tu Super Tú, como para esa parte oscura que tenemos todos. Y hablando de violencia, este tema es lo que queremos dedicar a la verdadera violencia, que es esa corrupción, que es la que crea todos los otros tipos de violencia. Porque si no existiera esa corrupción que nos quitan lo que todos los seres humanos tenemos derecho por el simple hecho de existir, no existiría el resto de violencia. Esto se llama Tu Super Tú. Sal de aquí ya mismo, vidrio oscuro impenetrable, que Dios se apiade de ti, yo solo puedo no odiarte. Sigue alimentando tu super tú, qué máscara tan elegante ahí. Dices que estoy loco si te crees el más cuerdo, encerrado en ti mismo y no te encuentras ni en un espejo. Sigue alimentando tu super tú. Sigue alimentando tu super tú, sigue alimentando tu super tú, qué máscara tan elegante. Disque el bueno, disque el malo, disque honrado, bien educado, disque el vivo, disque el santo, bien enfermo es que estás tú, bien enfermo es que estás tú. No somos lo que tenemos, no somos nuestros títulos, no somos nada de eso, somos seres humanos que sentimos, que queremos. Sigue alimentando tu super tú, 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 qué máscara tan elegante. Disque el bueno, disque el malo, disque un rabo bien educado, disque el vivo, disque el santo, bien enfermo es que estás tú. Sigue alimentando tu super tú, sigue alimentando tu super tú, sigue alimentando tu super tú. Gracias. Y ahora sí, para despedirnos, una cumbia, ya que estábamos. Ya hicimos un recorrido chévere por Latinoamérica y ahora llegamos aquí, una cumbiecita.
Cuando ella baila sola, yo me muevo por dentro. Cuando ella baila sola, yo me muevo por dentro. De pronto un largo suspiro, me encierro en su movimiento. De pronto un largo suspiro, me quedo sin aliento. Cuando la mar se mueve lento, yo bailo con el viento. Cuando la mar se mueve lento, yo bailo con el viento. Si a veces no te miro, es porque no me encuentro. Si a veces no te miro, es porque no me encuentro. Bajo hasta el infierno, pa' verme desde adentro. De pronto me despierto, en tus ojos yo me encuentro. Cuando la mar se mueve lento, yo bailo con el viento. Cuando la mar se mueve lento, yo bailo con el viento. La mentira mata, mata la conciencia, veneno adictivo que de tu boca se adueña. La mentira mata, mata la conciencia, veneno peligroso, caballo loco sin rienda. Cuando la mar se mueve lento, yo bailo con el viento. Cuando la mar se mueve lento, yo bailo con el viento. Cuando la mar se mueve lento, yo bailo con el viento. Cuando la mar se mueve lento,
del viento. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, para despedirnos con este tema, que es el primer tema de nuestro disco, lo pueden conseguir en la entrada, solo 15,000 pesitos. Se titula Un poco de dinero. No vendo una cara, no vendo un color, no vendo una raza, no vendo un ritmo, tampoco un género. No le escribo al éxito ni a los mineros, no espero diplomas, tan solo espero un poco de dinero. Yeah, 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 that's fun. No, that's cool, huh? This works, yeah, that was awesome, yeah. We gotta do a lot of, we'll do something with it, I don't know, yeah, we'll figure it out. Sentir, vivir. No quiero que me vean, quiero que me escuchen, y al que no le guste, pues que me ignore, y al que me sienta, que la nota palabra le hagan descubrir caminos hasta no olvidar el alma. No le escribo al éxito ni a los mineros, no espero diplomas, tan solo espero un poco de dinero. Y me dejo respirar, me dejo querer, tocar, cantar, olerte la piel, dormir, soñar, sentir. Respirar, tocar y cantar, olerte la piel, dormir, soñar. Me dejé respirar, me dejé querer, tocar, cantar, olerte la piel, dormir, soñar, sentir, vivir. Muchas gracias. Bueno, mamá. Solo tocamos, sí, canciones propias, pero vamos a tocar una con un nuevo formato.
Valga la aclaración. Hola, hola. Esto se la saben. Vamos a una excepción. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, no, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, no, pero nunca me abandones, cariñito. Por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, no, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, no, pero nunca me abandones, cariñito. Ahora sí, muchas gracias. Pueden encontrarnos por Facebook, por Twitter, por Instagram, YouTube, como Dalai Band, Dalai con Y. Y así, bueno, próximamente vamos a hacer una gira por toda Colombia. Ahí pueden seguirnos. Invítennos a sus países, Eso. a sus sitios de donde vengan. Nosotros encantados de tocar en sus lugares de origen y compartir esta música con ustedes. Llévenlo, llévenlo. Muchísimas gracias por esa energía, qué bonito. Y bueno, nos vemos por ahí, de verdad, miles de gracias. Un aplauso para ustedes y a la democracia, que sea de verdad. Ese pueblo latinoamericano, muy alegre.
Ready? Come on, go on. I don't think Leslie. Su nombre es Leslie. Ah, claro, ella, la que está sentada en la mesa de ella. Sí, sí, ella. Oh my gosh. Well, anyway, I think he's gonna go to sleep, right? If you want, you can participate. I know. So you Cantando esta canción, cantando esta canción, cantando esta canción, cantando esta canción. He's going to sleep. I'm hungry too.
Esta ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal é a primeira voz, é a primeira voz. Esta ciranda, juntamos mãos com mãos. This is staying. Fazemos uma roda, cantando essa canção, cantando esta canção, cantando esta canção, cantando esta canção, cantando esta canção. Because this is like a kind of, I don't know, another kind of connection. So, they're dancing. É mais fácil, é mais. É gostosinho para o brasileiro. As estudantes circulares, uma canção, deixa eu ver. Mãe terra, te sinto sob os meus pés. Mãe terra, eu ouço seu coração. Mãe terra, te sinto sob os meus pés. Mãe terra, eu ouço seu coração. Reia, 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 reia. 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 Mãe terra, te sinto sobre os meus pés. Mãe terra, eu ouço seu coração. Mãe terra, te sinto sobre os meus pés. Mãe terra, eu ouço seu coração. Reia, 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 reia. Reia, 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 reia. Reia, 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 reia. Reia, 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 reia. Seu coração, ela me ensina sobre os meus pés. Ela eu ouço seu coração. Reia, 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 reia. 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 Outra vez.
No, buenísimo, claro. Gracias por todo. Ah, bueno, oye, o sea, yo estaba hablando con la push para que se viera, porque si yo lo que me gusta poner claro, la cosa No sé, pero yo también tengo que no, y es que el domingo no sé. adelante. Oye, ¿qué cosa? Aquí alguien dejó botado. I'm Greg. I'm Greg. It's up there, but he was saying, I don't know if we can come back, but we should ask him. Así que usted es arquitecta. No, el arquitecto es el actual. Pensé que usted se conocía con Mauricio porque era arquitecto. No, yo ciencia política. Ay, Mauricio también. Sí, muy bueno. Yo ni siquiera sabía de eso. Señor, porque Mauricio me dice, vamos aquí a conocer. Convenciones no hubiera llegado.
Bueno, yo voy a buscar por allá. Are any, Jose, are any of them